Uno de los objetivos que tiene esta programación de Una Mirada es recordar los acontecimientos. Y los acontecimientos no se recuerdan porque sean buenos o porque sean malos, sino porque acontecimientos al fin. Y uno de los aspectos que tiene el programa Una Mirada es convertir las informaciones en conocimientos. Y decía el gran y queridísimo Gardel que 20 años no son nada. Pero vamos a recordar un acontecimiento que hace 30 años que sucedió. Y justamente en la semana que inicia el mes de marzo, muy específicamente un lunes, día 1 de marzo, pero del año 1993, el país, ahí en la avenida Independencia, en el sector de Gascue, pasó un acontecimiento que estuvo al país en vilo por más de 12 horas. Vamos a recordar este acontecimiento que fue el asalto que se dio a la sucursal del Banco del Progreso de la avenida Independencia el día 1 de marzo del año 1993, donde el médico cirujano Cristóbal Eliseo Payano Rodríguez, o el doctor Payano, como fue que se popularizó su nombre en esa época, y decidió salir de lo que habitualmente usted piensa que una persona con formación, con conocimientos. Justamente cuando hablábamos antes de esta sección, conversaba con los que están aquí en la parte del piso, muy específicamente con Enrique, y decíamos que una de las carreras más difíciles, la que se encuentra es la neurocirugía, porque el neurocirujano es la persona que tiene que ver con esos componentes del ser humano. Y justamente esta persona se hace médico, es cirujano, el doctor Cristóbal Eliseo Payano Rodríguez, y decidió ese día romper un paradigma frente a la formación que usted ve de un ser humano, con una profesión médico, pero decidió variar su conducta. Recordamos que ese día 1 de marzo, el país estuvo pendiente al televisor viendo paso a paso los acontecimientos. Veamos algunas de las personas que sirvieron o intentaron servir de mediadores en ese acontecimiento, en ese lunes que nunca se borrará ni de los familiares, mucho menos de los familiares de las personas que fueron testigos, empleados y clientes que estuvieron bajo el secuestro, muy entrada la noche, la madrugada del día 2, porque fue el lunes 1 de marzo del año 1993. ¿Quiénes estuvieron ahí? Bueno, unas personas que intervinieron fue en aquel entonces el director del periódico El Nacional, don Radamés Gómez Pepín, fue la persona que intentó mediar. También estuvo el comunicador, veamos en pantalla, Freddy Veras Goico, que fue una persona muy activa con la intención de conversar con el doctor Payano, y también estuvo Rafael Corporán de los Santos, estuvo Monseñor Alnay, y Uchi Lora, el periodista que tuvo una participación estelar, porque justamente en el momento en que detona el acontecimiento, cuando el doctor Payano decide salir de la sucursal del banco y escapar, salir, y había pedido un salvoconducto con 3 empleadas y 3 empleadas, ¿verdad? Empleadas, me estoy refiriendo del sexo femenino, y iba acompañado de un hombre que en este caso era el periodista Uchi Loras. En ese acontecimiento, una de las empleadas era Celeste Paulino, que fue la persona que murió producto de haber recibido un balazo en la cabeza. Ahí estaban las complicaciones, decían, pero ¿fue el doctor Payano o fue la policía? Finalmente se llegó a la conclusión que una bala desde afuera hacia adentro fue la que mató a la empleada. Murieron 2 personas, el doctor Payano
y la empleada Celeste Paulino, que recibió un balazo en la cabeza. Este acontecimiento puso en juego lo que sería el nivel de profesionalidad. Se cuestionó bastante el nivel de profesionalidad de la Policía Nacional. A propósito, que 30 años después estamos hablando sobre una reforma policial, estamos hablando sobre el nivel de profesionalizar a la policía. En ese tiempo se cuestionó y al final el balance que quedó en la población en sentido general, que la policía de ese entonces, de 30 años atrás, no tenía el expertise profesional para bregar con un acontecimiento como este. El doctor Payano, recuerdan ustedes, veamos aquí en pantalla, se puso una careta, y una careta de payaso, y con esa fue la intención de encubrir su rostro, pero un acontecimiento que marcó y que fue dando hilo conductor para determinar quién era la persona que se escondía detrás de esa careta de payaso, fue justamente porque él utilizó la careta de su niña, que se utilizan en las actividades festivas del colegio de carnaval, y la niña reconoció que esa careta era la de ella. Entonces a partir de ahí comenzan a determinar. Un acontecimiento también y un aspecto importante es que cuando se descubre que el doctor Payano es el que tiene la careta, entonces se dan cuenta que una joven que trabajaba en el banco, creo que su nombre era Zuleika, era la esposa del doctor Payano. Entonces quiso vincular de que ella era cómplice. Al final se dio cuenta que fue un hecho aislado, porque justamente el doctor Payano, el doctor Eliseo Payano, tenía una vida que no correspondía al nivel de sus ingresos. Se hablaba de que estaba endeudado. Y en esta parte aquí quiero recordar acontecimientos como personas que quieren vivir con un target de vida que no corresponde a sus ingresos, entonces terminan luego detonando por otro lugar. Recordamos acontecimiento hace 30 años, el asalto a la sucursal del Banco del Progreso de la avenida Independencia, un día lunes 1 de marzo, que siempre estará en la memoria de todos los dominicanos que recuerdan ese acontecimiento, que estuvieron en ese acontecimiento, pero siempre lo recordarán los empleados y los clientes que estuvieron en ese momento, en esa sucursal.